Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Barcelona, Parda, Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Estamos? Aquí con Adriana Mourelos. Adriana, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué suerte. A las 4:30 con Félix Martín, que, bueno, veremos, porque está de recogimiento, iba a decir de ejercicios espirituales, no, pero de recogimiento, ¿sabes? Que los fiscales pues también tienen sus convenciones así anuales y están ahora de convivencias. De convivencias, de colonias. Vale, pero que era más conclave. Pero no están haciendo un team building de esos que hacen. No, bueno, un team building. No están hados un paintball. No sé si hacen ese tipo de actividades. Cosas, no, si no queréis, sé. después se lo preguntamos Vale. a Félix cuando hablemos con él. Bueno, ayer, por cierto, algunos se manifestaban. Y otros están ahí en reclusión, ejercicios monacales, espirituales. Tiene que reflexionar mucho esta gente. Y todavía estamos con qué ocurriría en caso de delito grave o menor. Estábamos en los aviones y vamos a seguir ahí por las alturas, porque y vamos a ir hoy desde los menores, supuestamente delitos menores, ¿no? Que creo yo que están casi en el limbo algunos, porque no se sabe muy bien. Se lo vamos a preguntar a Félix si es un delito o una falta. No se puede fumar en los aviones, pero ¿y si tú fumas, qué pasa? Ya. No sé si hay una ley expresamente que diga que no se puede uno hacerse un melendi en el avión, pero ¿y si lo haces? y si pides 2 o 3 whiskies por encima de la ¿Y te necesidad? sientas mal? Y te sientas mal, porque te puedes sentar Claro, mal. Molaría que le llamaran así, hacer un Melendi. Claro, que estuviera así, ¿no? La ley orgánica 27 / Melendi. el Hombre, Melendi. no le llaman Operación Pokémon y cosas de esas la Ya, policía. bueno, pero eso son operaciones que le ponen, además, están muy bien puestas, Sí, porque están muy pensadas. También dedican tiempo a eso, los operativos policiales de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, a ponerle nombres que están, lo de la Gürtel, por ejemplo. De la Gürtel, que era Correa en alemán. En alemán, Pues sí. está muy bien. Y lo del Pokémon, eso estaba guay. fenomenal. Oye, no, pero lo de la ley Melendi, es una ley, es una norma. Si uno, yo qué sé, al tercer whisky que va en business, en valentona, y le sienta mal y se pone así un poco flamenquín, ¿qué pasa con eso? Ya nos dijo que el comandante de a bordo, si es que hubiera policía también, a lo mejor puede intentar que esa persona se calme, puede intentar tranquilizarlo, puede reducirlo, pero ¿y si no? ¿Qué ocurre? ¿Eso es un delito? ¿Es una falta? Bueno, vamos a ir desde eso hasta la sedición aérea. No sé si ese es pero de la sedición la sedición en un avión. No sé si ese es el término, por aquí lo tengo, y después se lo preguntamos a lo de estrellar aviones o secuestrarlos o cometer un atentado en un avión, que eso ya son palabras mayores. No, vale, pensaba decir que estrellar un avión que está bien. No, que digo que eso, ¿cómo voy a decir que está bien? Anita, por favor. Y que nos cuente entonces cómo está tipificado, si hay una ley de ámbito mundial, internacional. Bueno, de todo eso, a ver si tenemos tiempo de hablar hoy con Félix Martín, cuando abramos el juzgado de guardia. Pero antes, que acabamos de estrenar ahora en el tránsito entre el Faro y Si Amanece, historia nueva, historia que Edu Martínez, no puedes jugar. Porque Edu Martínez no puedes jugar. Castigado. Bueno, a ver, castigado, ¿no? Porque gracias a la habilidad que ha tenido Edu Martínez, incluso en alguna final, creo que tiene ya plaza, ¿no, Edu, para los playoffs? Sí. Y si no, ha estado en alguna final. Hombre, todo eso ha sido a costa de pico pala, interviniendo aquí muchas veces en directo, con grandes preguntas, a veces con alguna solución, o a veces muy cerca de la solución, y enviando, yo creo que nos envía una historia cada semana. No se juegan con todas, pero con esta sí. Un cadáver en la biblioteca. Atención. A José Luis, encargado de la biblioteca, lo encuentran muerto una mañana, allí, en su despacho, es el encargado, en la biblioteca donde trabaja. Cuando abren, se lo encuentran allí muerto. Sobre la mesa había varios marcapáginas y también se ve un listado de lectores que está apuntado a mano, porque una de las
cosas que llaman la atención de la policía es que no ha pasado todo eso que forma parte del trabajo cotidiano, no lo ha pasado al ordenador. Listado de lectores con las devoluciones, préstamos del día anterior, una pequeña cantidad de dinero que había allí encima que correspondía, parece ser, a una multa por el retraso en la entrega de un libro. Nada de eso lo había pasado al ordenador, y en un libro estaba la clave, pero era en un libro que encuentra Benítez en el cajón de José Luis, en el cajón de la mesa, no por ahí encima, no en la biblioteca, sino en el cajón de la mesa de José Luis. Ahí está la clave de todo el caso. 900, 100, 800. Todavía hay posibilidades para coger número para el sorteo de mañana, para entrar en la finalísima que tendremos en la última semana de junio, la última final ya mensual. ¿Se os ocurre ya alguna pregunta sobre el caso 900, 100, 800? No, y de hecho yo me he perdido alguna cosilla. Bueno, yo estoy digiriendo todavía la información. Hay mucha. A ver, biblioteca municipal. Sí. Hay un trabajador, un encargado. Y el encargado ese, cuando abre la biblioteca municipal ese día, está muerto. Sí. Y como datos que encuentra, no ha pasado las cosas a limpio del día anterior, porque claro, como hemos abierto a primera hora de la mañana, eso es de la jornada anterior. Pues ha apuntado, pues este devolvió el libro tal, este ha entregado esta lectora ha pagado la multa de 2 días de recargo por el retraso al devolver el libro. Ya está. Y la solución al caso, además de todo eso, lo encuentra Benítez en el cajón de José Luis, en un libro que había allí. Va, pues hago una. Venga, vamos. ¿El libro pertenecía a la biblioteca o era...? El libro, mira, esa es la primera pregunta, la misma que ha hecho Mara, y la ha hecho además igual que tú, como si fuerais nuevos en esto. No, yo me he cortado, ¿eh? Dale, sí, por eso. El libro yo creo que tiene más sentido. ¿Verosimilitud? Sí, sería más verosímil que fuera de José Luis. Vale. Podría ser de la biblioteca también, pero ya sería... Jolín, me ha pasado como cuando llama un oyente que no ha escuchado al de antes. Sí. Claro, bueno, pues yo creo que es una pregunta que había que hacer, porque 2 personas que han preguntado, Mara y tú, y habéis hecho la misma, y es una pregunta muy buena, ¿eh? Es necesaria y además muy buena, porque yo creo que le da mayor peso a la historia si sabemos que es de José Luis el libro. ¿Y José Luis fue asesinado? José Luis no ha sido asesinado. José Luis no ha sido asesinado. Muy bien, Adriana. Bien. Yo tengo otra. Vale. ¿La clave está escrita en el libro? La clave está en el libro, sí. Está escrita en el libro. La clave está en el libro. Porque si no estuviera, o sea, estuviera en el libro pero no escrita, que hubiera a lo mejor una foto dentro del libro. No, así, no, me refiero a que si hay alguna anotación o forma parte del libro. Mira, vale, forma parte del libro. Forma parte del libro, ya está escrito, viene impreso en el libro. Eso es. No es una anotación a pie de página que haya hecho él mismo. Sí, o eso, una fotografía, o una flor secándose. Claro. Le debo 50.000 euros por ejemplo. O cuando en la esquina de las páginas abajo dibujabas a 2 que estaban coitando y en cada página lo dibujaba, y cuando movías todo el libro... Sí, y te creías un artista, claro, no. Claro. O, como hemos dicho, que encima de la mesa de José Luis había varios marcapáginas, que a lo mejor hubiera uno muy particular. No, todo eso lo descartamos. Es algo que ya viene escrito, impreso, editado en el libro que es de José Luis y que tenía en su cajón. 900, 100, 800, el primer número de hoy se lo lleva Jesús de Tafalla. Jesús. Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, hombre, si amanece nos vamos. Tienes un número para el sorteo. Vale, si coincide que es el tuyo, entras en la final. Si ganas la final, vas a los playoffs. Si ganas en los playoffs, vas a la finalísima. Si ganas la finalísima, te llevas el título de detective del curso, y te va a pillar muy cerca. Porque sabes, el premio gordo, ¿sabes en qué consiste, Jesús? No. A ver, fin de semana. En un hostal de Navarra. Joder. Vale. Iba a decir una palabra. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Joder. Bueno, una expresión, te he dicho, no te va a pillar lejos. Fin de semana completo de 3 días, 2 noches. Te llevas a quien tú quieras,
Sí que voluntariamente, quiero decir, Claro. siempre que quiera esa persona también. Y que quieras tú llevar a alguien en él solo. Porque lo que tú tienes pensión completa y esa persona también, pero lo que hay que averiguar no es el secuestro tuyo de esa persona, ni que lo has retenido ni nada, sino hay que adivinar por qué ha muerto. No, eso es lo de hoy, pero digo, lo que hay que averiguar si quieres en ese fin de semana de ensoñación es un Cluedo con actores, muy en la línea del juego. Un Cluedo como un caso de los detectives, un caso de detectives con un juego, pero con actores, como esto, pero con actores hecho, allí. Muy bueno, sangre real. O sea, y es en Tafalla y es en tu casa. Pues, ¡hombre! ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que se dice en Tafalla? ¿Qué? A ver. Aunque te jodan, calla. Bueno. Me gusta esa. Bueno, a mí no mucho. a mí me gusta protestar, ¿sabes? Pero bueno, Jesús, a ver, venga. Vamos a ver, sí, hay que averiguar por qué ha muerto, de qué ha muerto José Luis ahí en la biblioteca. Una pregunta. Sí. ¿El libro tiene alguna página marcada? El libro... No con la guía, sino doblada la hoja. Ya. Una hojita. Bueno, a lo mejor podría tener, pero no tiene relevancia, quiero decir. Hombre, No. podría tener sentido el hecho de que José Luis dejara ahí marcado por donde Claro, iba, pero claro. no tiene bueno, mucho, pero como- no tiene mucha importancia, no tiene mucha importancia. Vale. Vale, lo que está escrito... A ver. Lo que está escrito... Porque está escrito a boli, ¿no? No, hemos dicho que lo que hay escrito en el libro y que es importante viene ya impreso en el libro. No hay ninguna impreso. narración. Sí. Vale, No hay ninguna. Viene ya de serie, viene ya en la edición del libro. Vale. Pues no sé por dónde tirar. Bueno, Jesús, oye, lo principal es que nos hemos saludado, que aprovechando la circunstancia de la proximidad que tienes tú con el lugar, el destino donde irá el detective que gane la competición este curso, igual que el año anterior e igual que el anterior al anterior, así nos ha servido para... Un segundo. Vamos. Que estaba pensando. A ver, sí. El libro, lo que está marcado es relativo... No hay nada marcado. He dicho que no hay nada marcado en el libro. Lo que le da la pista a Benítez es lo que está... Es el libro ese y lo que tiene impreso el libro, lo que tiene escrito, pero no hay nada marcado. No tiene por qué haber nada marcado, no tiene por qué haber nada marcado. No, eso ya te he entendido. Lo que parecía que quiero decir yo es que en las tapas del libro, a ver, no hay nada marcado tampoco. No, en las tapas del libro tampoco hay nada marcado. No. A ver. Eso ya lo tengo bien claro. Que no, el título del libro corresponde algo referido el título del libro a la muerte. No, el título del libro no tiene que ver, el título en sí no tiene que ver con la muerte, pero el libro tiene que ver con la causa de la muerte de José Luis, ¿vale? Y el título además no da lugar, el título de este libro no da lugar a confusión. Ya, eso es lo que... Vale. Bueno, Jesús, ya hemos hecho entre una cosa y otra más de 2 o 3 preguntas. No, solo 2 he hecho. Bueno, ¿tienes otra? ¿Pero la tienes o no la tienes? No. Vale. ¿Me podéis echar un cable? No hace falta, Jesús, no forcemos, porque como además ya te llevas un número, si no tienes ninguna duda más, te llevas el número para el sorteo. Y nos hemos saludado y ha sido un placer, como siempre. Un abrazo, Jesús. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta ahora. Adiós. Hasta luego. A ver. Dice, ¿no estaremos otra vez con un libro que tiene las páginas envenenadas? Pregunta Pedro Quintana. Como si tuviéramos cada día un libro con páginas envenenadas encima de la mesa. Pedro, hombre. No estaremos otra vez. Tengo una pregunta. ¿Tiene las páginas envenenadas? No comeremos otra vez macarrones, ¿no? Hombre, Pedro, por favor. No hay páginas envenenadas. Jolín. No hay otra vez páginas envenenadas. Vale, has dicho que no había sido asesinado, ¿no? He dicho que no ha sido asesinado, he dicho, sí. ¿Se ha suicidado? Tampoco. ¿Ha muerto por accidente? Ha muerto por accidente. De todo lo que se nos ha dicho, es lo que más se ajusta a la realidad. ¿El libro no será el Vademecum?, pregunta Rubén. Tenía que haber dicho, oye, el libro no será otra vez el Vademecum. No es el Vademecum. Juan Carlos. La muerte de un bibliotecario. No, mira. El título, he dicho que el título no da lugar a confusión con el libro, pero no es la muerte de un bibliotecario. Juan Carlos de Badalona, 900 100 800. Hola, Juan Carlos.
Si amanece nos vamos. Si amanece nos vamos, muy bien. Oye, ya lo estamos aprendiendo todos, ¿eh? Qué bien, Juan Carlos. ¿Qué piensas tú sobre el título, el libro, cómo ha muerto José Luis? ¿Cómo ha sido esto? No te voy a negar que lo de las páginas envenenadas lo he pensado, ¿no? Vale. No, no pasa nada. Está bien. Lo que pasa es que a mí me ha parecido un poquito ofensivo para los guionistas. No, ofensivo para los guionistas que intentan además no repetir historias, ni situaciones, ni lugares comunes. Lo de Pedro Quintana de no estaremos otra vez ante un libro. Y que tienen mala leche los guionistas, ¿eh? También. No. El nombre de la rosa, ahí. Claro. Pero yo creo que no se lo achaquéis lo del nombre de la rosa porque fue Humberto Eco, no los guionistas de este programa, y después creo que hemos jugado una o media vez con un libro envenenado, si es que se ha jugado alguna vez. Hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Una de las causas... Ya hace tiempo, pero fue muy seguido ese o sea, que se les quedó en la impronta. Sí. Claro. No, es posible que los guionistas juegan a dos cosas. Primero, juegan a veces repetir con muy poco tiempo de margen un lugar común, porque entonces ya lo descartas por proximidad lo descartas, exacto. Lo habitual es que no se repita durante temporadas y temporadas. Entonces, en aquella ocasión, igual, no recuerdo cuando jugamos con algún libro con páginas envenenadas como tal, porque yo creo que sí que jugamos con... voy a hacer spoiler para quien hace mucho tiempo. Bueno, pero es que hay algo envenenado jugamos, sí que... Sí, pero eran fichas de ajedrez o algo así, ¿no? Claro, pero páginas del libro... Bueno, venga, vamos al de hoy, que no hay veneno en las páginas. A ver, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, Adriana se me ha adelantado lo de, que no ha muerto asesinado, y tú has dicho ahora que ha sido... Bueno, como una muerte accidental. Sí, ha preguntado. Lo único que una muerte accidental... que hay que investigar, quiero decir, una muerte accidental que imaginemos que se ha caído por la ventana, pues claro, no se sabe si alguien lo ha tirado. Entonces, claro. Y si alguien lo ha tirado, a lo mejor, estoy poniendo un caso, pero se podría dar, a lo mejor no lo ha tirado a propósito y por lo tanto no ha sido asesinado, sino que es un homicidio. Por eso digo que es lo más parecido a un accidente, poniendo este ejemplo que evidentemente, como lo he puesto, no es. Bueno, al ser el encargado el de la biblioteca, cuando abren por la mañana, el que abre por la mañana evidentemente es otro empleado, no sí, bueno, o el policía municipal que se encarga de eso, o el bedel, o el hombre de la limpieza que no sabía que por qué no se abría esto hoy y tal. Y sí, es otra persona, no es José Luis, evidentemente. Bien, entonces yo he pensado que el libro pudiera ser dos cosas. A ver. Primera pregunta, ¿el libro puede ser un libro de contabilidad? El libro de contabilidad no es. El libro de contabilidad no es. No. Vale. Y segundo, ¿es un libro de familia? Un libro de familia. Está bien que busques alternativas. Claro. Mira, el libro de familia no da lugar a confusión ninguna. Libro de familia. Y lo ves el formato y dices, alguien podría haber jugado con el título del libro de familia y hacer una novela. No, pero ves el formato y dices, libro de familia, que físicamente ha desaparecido, ya lo sabes. Sí. Ahora ya es digital solo. Pero bueno, pero todavía se conserva. No es un libro de familia. Vale, pues ya está. Bueno, oye, ahí queda mi contribución. Juan Carlos, son muy buenas preguntas, te llevas un número, Te llevas un número por muy buenas preguntas, muy bien. Lo has hecho muy bien. Muy bien contextualizado esto, Perfecto, Juan Carlos, pues muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora. Adiós, si amanece nos vamos. A ver, pues siguiendo con la línea de Juan Carlos, ¿es una novela? Una novela. No es una novela. Ángel desde Bilbao, 900-100-800. Hola, Ángel. Hola, buenas noches. Buenas noches, si amanece nos vamos, que hay muy bien. Hola. ¿Y tú cómo estás? Fenomenal. Venga, equipo, a ver, voy con la pregunta. Vamos allá. ¿El libro tiene fotografías personales de la víctima? El libro... Espera un momento. Pero no me rompa. Fotografías personales de la víctima. Sí, lo he entendido, sí, entiendo. He hecho una pausa dramática ahí, claro, pero entiendo el euskera perfectamente. Vale, como no sabía, digo... No, porque no me rompas. Espera un segundo, verás la magia. Pregúntalo otra vez. El libro tiene... El libro contiene, aparte de... letras, texto, sí, caracteres. Sí. Contiene fotografías donde sale la víctima
en alguna situación comprometida con alguna otra persona? Ya lo estás complicando. No, Ángel, vuelve a hacer la primera pregunta. No, ya está. Ya está. Dice, y además, peinado con la raya a la izquierda y que se nota que se... No, mira, Ángel, la pregunta es muy diferente. Si dices, ¿el libro tiene fotografías de la víctima? ¿Va? Vale, sí, venga. La pregunta es completa de ¿el libro tiene fotografías de la víctima desayunando por la mañana con unas vistas? En situación comprometida. Vale, no. Que por eso no tiene fotografías de la víctima en situación comprometida, ¿no? O sea, el libro solo tiene texto. No. No, claro, claro, el libro puede tener fotografías, pues se trata pero de adivinar. Bien, claro. De eso Entonces, aparte de texto contiene imágenes o fotografías, ¿no? Tiene imágenes, sí, pero no de la víctima en una situación comprometida. Bueno, pues ya descartamos la víctima en situación comprometida. Vale, está descartado por eso. Y de la víctima normal voy a ayudar un poco. Y de la víctima normal. Porque imagínate que tiene fotografías de la víctima, pero tranquilamente, plácidamente en la playa o lo que sea. Tomándose un mojito. O con una persona que no es su pareja. ¿Tú quieres comprometer? Vale, oye, Ángel, que no hay fotografías comprometidas de la víctima. No hay. Pero, no. Pero es que si me preguntaras, ¿hay fotografías de la víctima? Solo, sin comprometido. ¿Hay fotografías de la víctima? Te diría también que no. Vale. Ya está. Pero fotografías de otra índole. Sí, hay otras imágenes. Pero son fotografías comprometidas. Fotografías. Pueden ser fotografías, imágenes. Cuando preguntáis fotografías, yo digo imágenes. Imágenes pueden ser dibujos. En un libro reflejado son imágenes. Sí. Bueno. Sí, Ángel, si lo digo será por algo, porque pueden ser fotografías o pueden ser imágenes. Claro. Las imágenes, o sea, las fotos siempre son imágenes, pero todas las imágenes no son fotografías. No. Y entonces cuando preguntáis, ¿son fotografías? Yo intento ayudar y digo, a lo mejor hay imágenes. Ya. Que no tienen por qué ser una fotografía, sino imágenes. Bueno, yo iba encaminado un poco en el sentido de que alguien va a cometer el crimen porque él tiene en posesión ese libro, claro, que no le pertenece a él. No, porque ya vemos... y hay alguna cosa comprometida dentro que es de la otra persona. Que va a poder. Pues no. Mi guía. Pues no ha encajado con eso, Ángel. Pero bueno, oye, ya hemos descartado con tus preguntas, hemos descartado muchas cosas, ¿eh? Hemos descartado muchísimas cosas. Ya podemos ir hacia otro lado. Venga, muy bien, muchas gracias, muy amigo. Bien, pues nada, a vosotros. Un abrazo. Escuchando. Muy amable. Hasta luego. ¿Os ha quedado claro lo de las imágenes, fotografías? Sí, yo no sé si eran comprometidas al final. No, comprometidas no. Pero una pregunta sobre las imágenes. Vale, otra cosa. Puede también ser muy diferente si preguntan, no lo digo por este caso, no es pero por eso yo insisto en que las preguntas cuanto más concretas y más pequeñitas, más ayudan. Es diferente preguntar, ¿hay imágenes comprometidas? Hay imágenes. Si decimos, ¿hay imágenes? Ya sabemos que sí. Si digo que sí, hay imágenes. Y a partir de ahí ya podemos decir, es mejor ir de... Y si dices, ¿hay? Bueno, ¿qué? ¿Hay qué? Hay, pues eso, hay un libro. ¿Qué tenías alguna pregunta más, dices tú, por las comprometidas? Sí, si la imagen o este tipo de imágenes son claves para resolver el caso. Sí. Vale. Ayudan. Yo creo que sí, es lógico que las imágenes ayuden. Es un libro, es que no sé cómo decirlo, divulgativo, o sea, que te enseña algo. Mira, una novela no es, pero... Quiero decir, el libro... Sí, enseña algo, pongo un ejemplo, pero si pones un ejemplo a lo mejor no va a encajar. Vale. Vamos a quedarnos con que enseña algo. Vale. Porque divulgativo, no sé, a lo mejor lo pondría yo también ahí en la categoría de divulgativo. Sí, no sé si es la palabra divulgativo. No, pero que enseña algo, sí. ¿Hay jeroglíficos? Sí, hay jeroglíficos, no. No hay jeroglíficos. Pero es un libro que dice, esas imágenes del libro, pregunta Pedro, ¿incitaron a la víctima a hacer algo que le provocó la muerte? Visto así, sí. Como poner un... papel de aluminio, una bola de papel de aluminio en el microondas o algo así. Esas imágenes, mira, esas imágenes del libro incitaron a la víctima a hacer algo que le provocó la muerte. Pues visto así, sí.
Sí. ¿Alguna pregunta de última ronda? Sí. Venga. ¿La muerte se la causa otra persona? La muerte no se la causa otra persona. Vale, ¿el libro está vinculado al deporte? No. ¿Alguna duda más en la sala? ¿Tiene algo que ver con el autor del libro? Pregunta José Julio en YouTube. No tiene que ver con el autor del libro. ¿Y José Luis está enfermo? No. Vamos, no ha influido en esto, no. No. Había ido a trabajar normalmente ese día. No, ahora ya no tiene buena pinta. Ya, ahora ya... mañana no va a trabajar otra vez José Luis, ¿eh? Recordemos que dice un listado hay allí con las devoluciones y préstamos del día anterior sin pasar al ordenador. No ha acabado... esto yo creo que indica que no ha acabado su jornada laboral. Ya. Una pequeña cantidad de dinero de una multa por el retraso en la entrega de un libro. Nada de eso lo había pasado al ordenador. Bueno, 4:29, 3:29 en Canarias, 2 minutos y más. Si amanece, nos vamos. El juego de los detectives. 4:32, 3:32 en Canarias. ¿No queréis que dejemos la historia de momento esta? Porque que tenéis la intuición de que hoy se puede resolver incluso. Es una historia que se podría resolver en Sí, a mí en me un dio día. la sensación antes de que sí. Sí. ¿Y vosotros, Barcelona, por ahí, Parda, Edgarita, o creéis que estamos lejos? No, yo creo que es de estas historias que con una cosa clave, ¡pum!, fuera todo. Sí. Y que puede salir en cualquier momento. Mira, pregunta... Bueno, no quiero hacer las preguntas por si a lo mejor le piso a Neus de Valencia, que está esperando ahí un ratito, pero están llegando preguntas muy interesantes también a través de las redes. Neus, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Si amanece nos vamos. Buenas noches. Si amanece nos vamos. ¿Qué pregunta o qué teoría tienes tú para intentar resolver la historia esta? Bueno, pregunta. La muerte del encargado de la librería... Biblioteca, pero bueno, sí, librería, lo digo por aquello de los libros prestados, los devueltos, la multa y tal, claro. Pero bueno, también podría ser en una librería. Bueno, biblioteca, ¿tiene que ver con una manipulación que él ha hecho con algún aparato? Tiene que ver, vamos a dejarlo en manipulación, quítalo del aparato. Vale, manipulación. ¿Tiene que ver con alguna manipulación que él ha hecho? Sí. Mira, aquí estaban preguntando, Esteban quiere saber si el libro es una agenda. No es una agenda. Y José Miguel ¿Y es también. ¿Manual? Un manual. Mira, José Miguel. Eso iba a preguntar yo. José Miguel pregunta si es un libro de micología. Imagino que es que no sé si se le ha colado una consonante y no sé si se refiere a micología de las setas. ¿De los helados mico? O una... Es que le ha salido una consonante muy rara ahí. O mitología, O ¿no? mitología, pero no, yo creo que debe ser micología. Y es por si a lo mejor se hubiera envenenado. Mira, habíamos descartado, claro. No tiene nada que ver con setas venenosas. Neus, has preguntado si era un manual. Sí. Lo más próximo había sido antes cuando Edgar había preguntado si tenía que ver con la divulgación o si enseñaba algo. Y sí, es un manual, así que te llevas un numerazo. Te llevas un numerazo, Neus. Es un manual, es un libro, pero es un manual. Por lo tanto, es más fácil que haya imágenes que no fotografías. Claro. Sí, es un manual. Pone FIC y el número. Sí. Es un manual. Figura esta, figura la otra. Ha manipulado algo y ya veremos. A ver, ¿se te ocurre cómo se puede resolver esto o no? Tiene que ver con que él no ha podido pasar la información al ordenador. No. Yo creo que, mira, vamos a resolver. Eso de que no haya pasado la información al ordenador es porque esto ocupó más su tiempo que aquello que tenía que haber hecho. Ok. ¿Vale? Solo eso. Era como una pista que dejaba aquí el guionista, que es Edu Martínez, de esta historia, esta buenísima historia. Sí. Es una pista que nos daba como para que nos hagamos la idea de que ha estado enfrascado en otra cosa en lugar de hacer su trabajo. Vale. Muy bien. Sí. Bueno, Neus, ¿tienes alguna duda más, alguna pregunta, alguna teoría, alguna hipótesis ya para
acabar con la historia o no? No. Bueno, estamos cerca, te llevas un número. Mucha suerte, Neus, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, hasta ahora. Chao. ¿Creéis que tenéis la solución o no? Yo tengo una idea. Una idea. Pero... Vale. Yo tengo una pregunta. Una pregunta, pero una pregunta que puede ser una idea así... Sí, pero creo que no es. ¿No confías mucho? No confío. Escríbelo ahí. Vale, pero creo que no es. ¿Y tú, Edgar, crees que tienes? Yo estoy paradito ahora mismo. Ya, o sea, tú no... hemos ido degradándonos, ¿eh? O sea, sí. La Parda tiene una idea que cree que puede ser. No, yo he dicho que tengo una idea. Bueno, pero yo creo que puede ser. Adriana, que no cree casi nunca en sus posibilidades. No, que sí, a veces creo, pero hoy no. No, que Adriana dice, hoy es el examen de selectividad. Sí, qué mal me ha salido luego. No era yo de esas. No, sí, has tenido que ser, porque me acaba de escribir la solución. Ah, ¿en serio? Sí. Que creo que es la que tiene la Parda también. Y Edgar dice que no se atreve. Ángel de Murcia, última posibilidad por hoy. Venga. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, hombre, si amanece nos vamos. ¿Tienes la solución o una pregunta que pueda ser clave ya para esto o no? Pues yo tengo una idea, a ver, no sé si sea la solución. A ver. Las imágenes que están en el libro son esquemas eléctricos. No, esquemas eléctricos no. ¿Tenía que ver algo con lo tuyo, Parda, esquemas eléctricos o no? No. Pensaba que estaba manipulando alguna instalación eléctrica y ya se le ha visto el esqueleto. Como los dibujos. Exactamente. Qué gráficos son los dibujos animados para muchas cosas. Pues no ha sido eso, Ángel. Ay, era buena. Un manual de primeros auxilios, pregunta Carlos aquí en YouTube. No. O es un libro de recetas de cocina, dice Rubén, tampoco. ¿Tenía que ver algo con eso? ¿Lo tuyo, Parda, también? ¿Libro de cocina? No. O tampoco. Vale. Yo creo que lo tenemos por ahí. Bueno, pero no vamos a hacer que hoy lo resolvamos desde aquí, igual que hicimos con la otra historia, así que lo dejamos un poco ahí en puntos suspensivos quizá para mañana. Ángel, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta ahora, Félix Martín, que está en ese lugar que hemos dicho indeterminado, un remanso de paz ahí recogido en ejercicios espirituales. ¿Qué falta le hace a la profesión vuestra estos días? Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ahí marco incomparable, imagino, ¿no? Estáis de colonias, hemos dicho por aquí, estáis como de campamento, ¿no? Ejercicios espirituales, reflexionando mucho o no tanto sobre el estado de la justicia de estos días, de la que tanto se habla en estos días más que nunca, y sobre todo de vuestra profesión, que no sé cómo... Te he oído mucho estos días aquí en los informativos, sí. Félix Martín, en tu calidad de... A veces te presenta como portavoz, otras veces como presidente, lo cual no quita una cosa de otra, de la asociación esta progresista de fiscales. Te están haciendo trabajar mucho, amigo. ¿Sí o no? Pues sí, la verdad que sí, que entiendo que estéis un poco hartos de mí. No, al revés. Sí, estamos hartos, sí. Me dice, ¿te imaginas? No. Todo el mundo, he escuchado a vuestro fiscal. Digo, tenemos un fiscal aquí en el Chamanece. Sí. Decir que estamos especialmente protegidos. Bueno, oye, Félix, que afortunadamente este sí que es el remanso, el Chamanece, para que aquí no tengas que hablar de esas otras cosas. Y nada, que en un minuto empezamos con lo que nos queda de los delitos cometidos a bordo de una aeronave, pero antes vamos a mirar al cielo también, por cierto, este jueves, ¿cómo va a ser el pronóstico del tiempo? Luismi, buenos días. Buenos días, este jueves ya va a ser mucho más tranquilo y se acaban la mayoría de tormentas. Algún chubasquillo va a quedar todavía por Galicia y aledaños, y también esta tarde alguna tormentita entre las sierras de Jaén, Almería, el sur de Castilla-La Mancha o Murcia. También sigue este alivio de temperatura, aunque en el Mediterráneo y el Ebro todavía va a hacer bastante calor. Y estos días de calor, estos días de tormentas, también se están traduciendo en una mala calidad del aire. Tenemos muchas partículas en suspensión. La semana pasada había restos de incendios forestales de Canadá. Estos últimos días mucho polvo sahariano y en cualquier caso calidad más bien mala de ese aire. Pero hay otros sitios del mundo en los que el aire es más puro, es más limpio, es mucho más saludable. Por ejemplo, en nuestro caso, países como Suiza tienen de los mejores aires del mundo, pero veremos que hay otros incluso todavía mejores. Y beneficios de ese aire. Por ejemplo, ir a la montaña y respirar hondo de verdad,
airea la mente y airea los pulmones? Vamos a ver si es un mito. ¿Cómo que vamos a ver si es un mito? ¿Cómo que vamos a poner eso también en tela de juicio? Si respirar aire puro es, bueno, nunca saldremos de nuestro asombro. Luego le pregunto si venden botes, si esto que venden botes de aire de no sé Andorra, lo de Andorra. Sí, a ver si es verdad. Bueno, de Andorra, el tabaco también si quieres contrarrestar lo del aire puro. A ver si el aire puro ahora no va a ser bueno. Oye, venga, vamos a lo nuestro. Abrimos juzgado de guardia con Félix Martín, fiscal, ya saludado. La semana pasada comenzamos a hablar de los delitos cometidos en un avión. Descubrimos que no es lo mismo si el avión está en vuelo que si ha aterrizado o ha despegado, Adriana. Sí, además Félix nos explicó que si el delito se comete cuando el avión está en medio del océano, el país de matrícula de la aeronave será en principio el competente. Vimos que es real que los aviones puedan tener policías camuflados, pendientes de la seguridad del vuelo. Que no es solo cosa de películas. Que no es de pelis, exacto. Y si no fuera así, pues tanto la tripulación como sobre todo el comandante del vuelo asumen las competencias de seguridad y de policía. Y hoy ya adelantábamos que nos tocaría analizar los delitos aeronáuticos, que va desde el secuestro de aeronaves, derribo de aeronaves, estrellar a propósito un avión, también viniendo de casos menores como fumar o actuar de manera ebria después de haberse emborrachado. Bueno, y que en España, por cierto, hace muy poco hemos tenido un delito de sedición aérea, que era lo que nos referíamos antes. Curioso, ¿no? Bueno, también queremos hablar, a ver si tenemos tiempo, de un asunto sobre el que existen hoy, todavía a día de hoy, después de mucho tiempo, tanto como 37 años, ¿no? La explosión de una bomba dentro del vuelo 103 de la Pan Am el 21 de diciembre de 1988. Pero antes, una película que nos lleva a un contexto totalmente diferente, porque, bueno, yo creo que esta sí que la hemos visto todos. No puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Cálmese! Intente dominarse. Por favor, yo cuidaré de ella. ¡Quiero salir de aquí! ¡Cálmese! Vamos, vuelva a su asiento. Yo me ocuparé. Ahora va pasando todos a cerrarla. Pues pasan desde una monja, un budista, una señora con una pistola, a calmar. A ver, hace falta que digamos qué película es de 1980. Parda, dilo tú, que es una de tus preferidas, hombre. Esto es La vida es bella. Sí. Aterriza como puedas. Aterriza como puedas. Airplane. Que fue después el principio de muchas otras, ¿verdad? Sí. Porque ya si juegas con... además era la época que veníamos de Aeropuerto 76, Aeropuerto 77, Aeropuerto 78, y esto era como... Pero eso era... Hablaba de tragedias de verdad. Claro, y esto era como la parodia, ¿no? Yo creo que tú, Félix, has visto muchas veces esta película que has elegido hoy de momento para ambientar el tema, ¿o no? Pues yo creo que la habré visto 7, 8, 9 veces y yo creo que siempre me he reído. Sí. La primera vez la vi con 8 años. Sí. Podríamos haber sacado cualquier fragmento en cualquier momento. Y sería reconocible. A voleo. Mal día para dejar de fumar, mal día para dejar de oler pegamento. Hay tantas cosas, es una sucesión de gags. Oye, vayamos a lo de los delitos aeronáuticos, porque ahí, decíamos, no debe ser lo mismo fumar o encender el móvil cuando no se puede encender el móvil que secuestrar el avión, ¿no? Hay diferentes escalas, diferentes tipos, Félix. Efectivamente, podríamos clasificarlos en dos. Delitos específicos del ámbito aeronáutico, por ejemplo, delitos contra la seguridad de la nave, delitos contra el tráfico aéreo, el delito de apoderamiento de una aeronave, delito contra la autoridad, si es un empleado tripulante del avión, desobediencia a la autoridad, negligencia en el ejercicio del mando, y luego serían los delitos comunes también, pero que se producen en el ámbito de la aviación. Un hurto, un robo, una lesión, una agresión sexual, etcétera. Vamos a empezar por los propios. Si te parece, te voy nombrando así de forma casi telegráfica alguno de los que ya hemos dicho y nos comentas algo respecto. Porque esto de usar el teléfono móvil en pleno despegue o aterrizaje, ¿esto es delito? En principio no. Vale. O sea, serían infracciones administrativas que eso sí, ¿no? Si son muy graves en función del caso concreto, podrían convertirse en delitos según los casos, ¿no? Vamos a ver, usar el teléfono móvil en pleno despegue o aterrizaje en principio es una infracción administrativa, ¿vale? ¿Por qué está prohibido? Está prohibido porque, ya lo sabéis, ¿no? Porque no deben conectarse a redes de telefonía de otros móviles por razones de seguridad. Para no interferir en los aparatos de navegación y eso podría poner en jaque la seguridad de la Efectivamente. aeronave, ¿no? La regla general es que en estos casos se puede llegar a multar desde un punto de vista administrativo o a expulsar. Pero si el infractor se mantiene en su actitud, su conducta podría
saltar. Fijaros lo que decía Adriana de que se convierte el comandante en máxima autoridad y en policía del avión, ¿no? Podría saltar y convertirse en un delito penal de desobediencia. Aquí sería ese salto que hemos dicho. Ya, oye, y lo de más o menos estaría en el mismo ámbito lo de fumar en el avión o emborracharse en función de la persistencia, en el caso de no de poner la actitud del fumador o de cómo se comportara la persona ebria, ¿no? Si se hubiera emborrachado, es lo mismo. Efectivamente. Vale. En principio, si se te detecta antes de entrar, se te puede denegar el acceso a la aeronave. Por eso muchas veces, eso de que te saluden a la entrada, la persona de la tripulación tiene la función no solo de que te saluden. Que no son majos. Que te huelen ya el aliento, entonces, para entender, ¿no? Efectivamente. Intentan detectarte, ¿no? Pero, y luego imaginaros, puede suceder y no sé si os ha pasado en algún caso. A mí me ha contado algún amigo que ha vivido alguna situación de estas y han derivado el avión a un lugar más cercano para parar. Ya, sí. Porque es una conducta potencialmente peligrosa. Pues en ese caso, incluso, en primer lugar, el avión puede, o la empresa de aviones puede obligarle a pagar los gastos de ese cambio de destino al pasajero que ha cometido esa conducta, sin perjuicio de que si la conducta es más grave, podría también dar el salto como hemos visto. Ya, pero esto no sería sedición todavía, esto en todo caso sería rebelión, ¿eh? Esto no es, porque lo de la sedición aérea, exactamente, ¿qué es la sedición aérea? De la que además no nos dio tiempo a hablar la semana pasada, Félix. Pues si me permites, os lo voy a contar a través de un ejemplo de esa condena que ha habido en España. Os cuento la noticia, y además la gente de Baleares a lo mejor les suena más. La Audiencia Provincial de Baleares condenó en diciembre de 2024 a 17 de los 24 acusados en un procedimiento judicial por el aterrizaje forzoso de un avión de Air Arabia en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca en 2021, ¿vale? Esta es la noticia. Era una sentencia de conformidad, es decir, era porque los acusados, una parte de los acusados habían reconocido los hechos, mientras que el resto de los 24, 17 habían reconocido los hechos, 7 no les lo pudieron localizar para el juicio. Los condenados admitieron, fijaros, aquí están los hechos, que se habían puesto de acuerdo a través de una red social para que uno de los acusados fingiera durante el vuelo Casablanca-Estambul un ataque diabético el 5 de noviembre del 2021, con la finalidad de provocar un aterrizaje de emergencia en España y poder entrar de manera ilegal en el país. Este hecho, provocar un aterrizaje de emergencia a propósito por razones falsas, no por una embriaguez que no sería a propósito, se consideró un delito de sedición aérea. Si te parece, bueno, ahora que abordamos los delitos, vamos a los delitos aeronáuticos más graves. Ahí imagino que de todo esto que hemos hablado, secuestro de aviones, derribo de aeronaves, estrellar un avión a propósito con finalidad terrorista o bien con una finalidad pretendidamente, exclusivamente suicida. Si te parece, después entramos en detalle. Vamos al caso directo del vuelo 103 de la Pan Am, que se estrelló en la localidad de Lockerbie, de la que recientemente, por cierto, aquí en España se ha estrenado una serie. Noticia. Se ha caído un avión. Marry Guthrie. Jim Swire. Antes que nada, soy periodista. La prensa dice que pudo ser Irán. ¿Una venganza? Una llamada anónima a la embajada estadounidense. La embajada creyó que era mentira. Su gobierno lo sabía, todos lo sabían. Es una serie que relata aquellos hechos que hace muy poquito se ha estrenado en Sky Showtime. Y sobre este caso, más datos, Laura Martínez. Sí, efectivamente, esta serie se adentra en los sucesos ocurridos el 21 de diciembre de 1988, cuando una bomba colocada dentro del vuelo 103 de la Pan Am explotó. Lo hizo mientras el avión sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie, un pueblo de menos de 5.000 habitantes a 120 kilómetros de Glasgow. El vuelo había despegado poco antes de Londres rumbo a Nueva York. Las consecuencias del atentado fueron la muerte de los 259 pasajeros y tripulación que viajaban en él, además de la muerte de 11 residentes del pueblo al caer los restos del avión sobre esta localidad.
El atentado de Lockerbie es catalogado hasta hoy como el mayor incidente terrorista ocurrido en Reino Unido y el segundo ataque aéreo más mortífero de la historia de Estados Unidos, únicamente superado por el 11S. Good evening. Pan Am Flight 103 from London's Heathrow to New York's Kennedy Airport was at 31,000 feet tonight. La mayor parte de las víctimas eran norteamericanas o británicas. De los pasajeros, 190 eran estadounidenses y 43 británicos, el resto de otras nacionalidades. ¿Por qué hay tantas víctimas estadounidenses? Por la fecha. Era 21 de diciembre, año 88, las vacaciones de Navidad estaban a la vuelta de la esquina y muchos habitantes de Estados Unidos regresaban a casa para pasar las fiestas con su familia, muchos de ellos también estudiantes. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Pero la tragedia sucedió en este orden. 6:25 de la tarde. El vuelo 103 de Pan Am despega del aeropuerto Heathrow de Londres en ruta al aeropuerto internacional John Kennedy, en la ciudad de Nueva York. El Boeing 747 transporta 243 pasajeros y 16 miembros de la tripulación. 6:58 de la tarde. El avión entra en el espacio aéreo escocés y comienza su descenso hacia el Océano Atlántico. 7:02 de la tarde. El avión navega a una altitud de 31.000 pies sobre la ciudad de Lockerbie, Escocia, cuando una bomba escondida dentro de un reproductor de cassettes en una maleta detona en la bodega de carga delantera del avión. La explosión provoca la rotura del fuselaje y la desintegración de la aeronave. Los escombros caen sobre una amplia zona de Lockerbie. El campo de escombros cubría más de 800 millas cuadradas. La mayoría de los daños se produjeron en Sherwood Crescent, un barrio residencial de Lockerbie. Entre los escombros se encontraban partes del avión y objetos personales de los pasajeros y la tripulación. El trozo más grande de escombros, el morro del avión, pesaba varias toneladas y desintegró varias casas. La fuerza de la explosión en el aire también hizo que algunos de los restos viajaran a una distancia significativa y los investigadores encontraron algunas piezas hasta 22 millas de distancia del lugar del accidente. Bueno, Félix, vamos a centrarnos entonces en este caso, si te parece, porque, oye, ¿cómo se desarrolló la investigación? Nos encontramos, decíamos que todavía a fecha de hoy hay muchas dudas, esto ocurrió en 1988, imagino que nos encontramos ante una de las investigaciones más complejas de toda la historia, ¿no, Félix? Sin ninguna duda, por lo que ha explicado Laura, pues os podéis imaginar, ¿no? Hasta tal punto que colaboró la policía local con Scotland Yard, con la CIA y el FBI, imaginaros, ¿no? Se tomó declaración aproximadamente a 15.000 testigos. Finalmente, en noviembre de 1991, o sea que en un tiempo récord para la complejidad de 15.000 testigos, imaginaros, se formuló formalmente acusación contra dos ciudadanos libios, Abdessalet al-Megrahi, no sé si lo he pronunciado bien, un agente de la inteligencia libia, y el jefe de seguridad de la empresa aerolínea LAA, Aerolíneas Aéreas Libias, y también frente al Manning Khalifa Figmak, el director de la sucursal de esta compañía, la compañía de aerolínea libia, sucursal en el aeropuerto de Malta. ¿Y cómo se consiguió, Félix, que ambos acusados fueran puestos a disposición de la justicia británica? Pues fijaros, en aquella época Reino Unido y la Libia de Gaddafi no tenían relaciones diplomáticas. Por eso, cuando los acusados se refugiaron en su país, Gaddafi en un principio se negó a extraditarles a Gran Bretaña y surgió un conflicto diplomático de enorme importancia en aquella época. Finalmente, las sanciones diplomáticas y económicas de la ONU contra Libia y las prolongadas negociaciones con su líder, el coronel Muhammad el-Gaddafi, consiguió que finalmente Gaddafi cediera y entregara a los acusados, fijaros en la fecha, el 5 de abril de 1999, cuando ya habían pasado más de 10 años después del atentado. Te voy a pedir casi un imposible porque necesitaríamos tiempo, bueno, infinito, pero ¿me puedes resumir qué pruebas se presentaron contra ellos? Sí, es bastante complicado, pero vamos a intentar resumirlo, ¿no? Los acusadores relacionaron un fragmento, fijaros qué curioso, del circuito electrónico usado por la fabricación del explosivo que se logró encontrar, así como un temporizador usado para provocar la detonación de la bomba
consiguieron obtenerles. Una vez analizados, se logró encontrar el equipaje donde se había alojado la bomba, tercera cosa, ¿no? El cual pertenecía a un pasajero, y esto es muy importante, que no había subido a bordo del avión. Amigo. Asimismo, se pudieron encontrar, se pudo relacionar todo esto con una cierta prenda de ropa ubicada en torno al circuito electrónico con el que se había enlazado la bomba. Y todos estos elementos que os he dicho pudieron concluir que habían sido adquiridos por el gobierno libio, por el material del explosivo, unos meses atrás. En concreto, se encontró un temporizador similar en la casa de Megrahi, uno de los acusados. Asimismo, un testigo clave testificó que los dos acusados trabajaban para la inteligencia libia y que Megrahi había viajado a Malta con un pasaporte falso. Asimismo, se presentaron presuntas pruebas según las cuales ambos acusados habían recibido entrenamiento en el uso de explosivos. Ya, tú lo has dicho ahí, has señalado lo de presuntas pruebas porque, a ver, todo esto la literatura nos ha enseñado que es una cosa, pero tú aquí has frenado un poco las aspiraciones y yo creo tener entendido que todo esto, aunque sea muy llamativo, no son más que pruebas bastante circunstanciales, ¿no? Efectivamente. Es verdad que la prueba indiciaria puede ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, eso es verdad, ¿no? Pero tienen que ser indicios claros, contundentes, múltiplos, que no haya ninguna duda de la culpabilidad de los acusados. Hasta tal punto que las defensas de ambos acusados argumentaron que las pruebas eran muy débiles y, como tú dices, circunstanciales y que generaban lo que hemos visto muchas veces, una duda razonable. Además, cuestionaron la credibilidad de los testigos, en especial la de ese testigo de cargo que había relacionado a ambos acusados con la inteligencia libia, pues afirmaba que había recibido dinero a cambio y protección a cambio de su testimonio. Asimismo, la defensa de ambos acusados llegó a afirmar que las pruebas materiales podían estar contaminadas, incluso que habían sido manipuladas por los investigadores. Oye, y con todo esto, sentencia de 2001, creo recordar, ¿qué decidió el tribunal? ¿Qué dictó? Pues se condenó a uno de ellos. En última instancia, el tribunal consideró que había suficientes pruebas para condenar al primero, a Megrahi, pero no para condenar a Figman, que fue absuelto de todos los cargos. Megrahi fue declarado culpable del asesinato y condenado a cadena perpetua con una pena mínima que tenía que cumplir de 27 años. Hay muchas especulaciones, ¿no? Se barajan muchas razones sobre que la Libia de Gaddafi pudiera estar detrás de este atentado. Pero ¿son meras especulaciones o qué, Félix? Pues fijaros qué cosa más interesante. Algunos expertos creen que el verdadero motivo del atentado, Robert, fue una represalia de Libia contra Estados Unidos por la participación a su vez de Estados Unidos en ataques militares. ¿Os acordáis de los bombardeos de Estados Unidos a Libia del año 80 y del año 86? Sí. Vale, pues en uno del 86 Estados Unidos bombardeó Trípoli matando a 40 personas. ¿Sabéis cuál era una de las víctimas? Una hija de Gaddafi. En 1988, Estados Unidos también derribó accidentalmente un vuelo comercial de Irán sobre el Golfo Pérsico, matando a 290 personas. Por eso hay algunos expertos que incluso han escrito que hubo hasta una cooperación entre los servicios secretos libios e iraníes, si bien judicialmente, por ejemplo, la conexión iraní nunca fue objeto de investigación. Sí ha sido objeto de especulación y de reportajes de tipo periodístico. ¿Y el propio Gaddafi, Félix, se pronunció alguna vez sobre este atentado? Pues fijaros, en 2003 Gaddafi admitió la responsabilidad libia, no de él, de personas de Libia por el atentado de Lockerbie. También acordó pagar un promedio de $8 millones a la familia de cada una de las víctimas. Pero ¿sabéis por qué? Porque era una condición sine qua non para que la ONU y muchos países levantaran las acciones contra Libia. Si bien Gaddafi afirmó que él no había dado la orden directa de hacer el bombardeo, sino que había sido llevado a cabo, del atentado, había sido llevado a cabo por agentes de inteligencia libios sin su conocimiento. Bueno, ¿vale? Pues sí. Otro día hablaremos de cómo este atentado además tuvo consecuencias evidentes en cuanto a las medidas de seguridad aéreas. Además de los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Félix Martín, fiscal, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima. A vosotros un abrazo muy fuerte. Adiós, buenos días. Buenos días. Si amanece,
Nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.